Sánchez le quedaban unos días porque lo de la tesis había creado un problema tremendo. De la tesis de Sánchez ya no habla ni Blas. Y hay que no conocer a los españoles y la política española y España como para tener esas ilusiones. Pero es que los españoles a veces se ilusionan y se creen lo que se quieren creer sin analizar fríamente las cosas. Y claro, así se equivocan muchísimo en sus análisis. Para los que dicen que no llega a comerse el turrón, etcétera, etcétera. Pedro Sánchez va a hacer todo lo posible por llegar al 2020. A lo mejor se queda en algún tramo del 2019, pero desde luego tendría que pasar algo que es que ni se nos ocurre que puede ser para que cayera Pedro Sánchez. O sea, ni se nos ocurre, no sé, el desplome total de la bolsa, algo así, y está por ver, porque lo mismo diría eso de yo soy el presidente del gobierno y decidiría quedarse porque no se puede ir, porque sería un acto de cobardía y los españoles no se merecen eso y me quedo. Pero para los que no se quieran dar cuenta y se empeñan en convertir sus deseos en realidad, cuando sus deseos lamentablemente se estrellan con la realidad, Pedro Sánchez no tiene la menor intención de irse. No antes del 2020. Para el 2020 sueña, porque él también sueña como español, en que va a haber conseguido lavar el cerebro a suficientes españoles como para que lo voten y quedarse la década que él se quiere quedar como mínimo en el poder. Lo que quiera Pedro Sánchez, en buena medida, es secundario. Lo piense él o lo piense Begoña, es secundario. Depende de otros. Igual que el otro día se puso a saludar a la gente en la recepción del rey y llegó allí un funcionario y le dijo, mire, este no es el protocolo, y quitó a Pedro Sánchez y a su esposa, a la Begoña, de donde estaban y se tuvo que someter a la voluntad de otros, la permanencia en el poder de Pedro Sánchez tampoco depende de él, depende de otros. Y Pablo Iglesias es el primero que está interesado en que Pedro Sánchez no caiga y llegue hasta el 2020. La primera razón, porque manda un montón. Es decir, Pablo Iglesias hay quien dice que es el vicepresidente del gobierno. No, desde muchos puntos de vista manda más que el presidente del gobierno. Y no hay nada más que ver el disparate de presupuestos y el disparate del pacto entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez en ese orden, para darse cuenta de que en su vida ha mandado así y hasta que llegue al poder, Dios no lo quiera, pero puede ser, no va a mandar tanto. Por lo tanto, Podemos está más que interesado en que dure ese gobierno. Pero no basta con Podemos. Necesita además a los terroristas de ETA, estos que no quieren causar dolor, y necesita a los golpistas catalanes. Y si no se mantiene esa alianza siniestra y maligna, Pedro Sánchez cae. Y a Pablo Iglesias no le interesa, primero porque significaría perder poder ahora, y segundo porque él necesita que Pedro Sánchez siga haciendo el ridículo, de tal manera que en el 2020, o como poco bien avanzado el 2019, el voto de izquierdas vaya a Podemos y no al Partido Socialista. Y se produzca un más que adorado sorpaso, que es con lo que debe soñar Pablo Iglesias continuamente. Cuando alguno dice que Pablo Iglesias está muy cansado de la política y se va a retirar, vamos, es para preguntarle qué estás fumando últimamente, por qué dejaste de consumir cigarrillos de tabaco rubio, qué fumas últimamente. Y en medio de toda esa historia hay que convencer a los golpistas catalanes y a los terroristas vascos para que sigan manteniendo a Pablo Iglesias. A los vascos no es difícil, pues están encantados. Ellos saben que cuanto más se debilite España, mejor les va y están encantados. Con los golpistas catalanes es un poco más difícil, porque claro, los golpistas catalanes quieren la independencia, la proclamación de la República, robar todo lo que puedan a los españoles, eso lo tienen más que concedido, pero lo otro es más espinoso y además quieren que salgan a la calle los golpistas detenidos. Y lo quieren fundamentalmente por una cuestión de prestigio, es decir, si conseguimos que estos salgan a la calle, evidentemente aquí hemos obtenido una victoria tremenda. Esto es Gandhi siendo liberado por el Baranda de Sudáfrica, que al final lo llama y le dice, va usted a la calle. Tenemos una victoria tremenda. Comparar a Junqueras con Gandhi, en fin, no vamos a decir a qué otra comparación es paralela, pero en principio la cosa quedaría así. Como además Junqueras es un personaje muy piadoso, y se lleva muy bien con los obispos, iba a misa y tal, pues bueno, esto ya recibiría además el impulso eclesiástico todavía más reforzado.
Veríamos a Junqueras yendo a comulgar de manos de alguno de los obispos independentistas, entrando en la iglesia como Franco en su día entró en la abadía de Montserrat, en fin, todo este tipo de cosas a que nos tiene acostumbrado el clero en Cataluña y no solo en Cataluña. Y entonces el mensaje de Pablo Iglesias es claro. Es decir, vosotros queréis estar en la calle, yo quiero que salgáis a la calle. Porque como buena parte de la izquierda española a lo largo del siglo XX, yo utilizo Cataluña como un ariete para acabar con el sistema constitucional. Luego, si me impongo yo, os vais a enterar de lo que vale un peine. Pero de momento me interesáis, porque sois un ariete que socava y que acaba con el sistema constitucional. Vosotros ya habéis declarado, en fin, persona non grata, habéis reprobado al rey, etcétera, etcétera, y yo sé que en el momento en el que salte el rey, aquí las costuras del traje van a empezar a saltar por todas partes, o sea que tenéis toda mi simpatía. Pero os tengo que decir algo. Si vosotros queréis salir a la calle, si queréis quedar impunes, si queréis avanzar, que yo quiero que avancéis, hasta donde yo quiera, claro, pero eso no os lo voy a decir, entonces tenemos que mantener como sea a Pedro Sánchez en el poder. Porque si Pedro convoca elecciones, la cosa se va a poner muy malita, que diría Chiquito de la Calzada. La cosa se va a poner muy malita porque lo mismo no gana y porque está haciendo cosas tremendas. Y entonces, en este sentido, lo que tenéis que hacer, que yo os lo recomiendo, es que mantengáis a Sánchez. Os vamos a dar lo que no está en los escritos en los presupuestos, porque el resto de España nos importa un pimiento. Y estamos trabajando para que salgáis a la calle y no os pase nada. No os preocupéis, que al final la Fiscalía del Estado depende del Gobierno. Ya os bajaremos la petición de condena pues a que no podáis tomar melocotón en almíbar un par de domingos seguidos en el postre. Pero no dejéis caer a Pedro, porque como se caiga Pedro, aquí nos caemos todos. Y esa es la razón de la reunión del viernes. El líder de Podemos ha confirmado en su cuenta de Twitter que este viernes va a visitar al expresidente de Cataluña, Oriol Junqueras, en la cárcel y va a mantener con él una entrevista para garantizar la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Claro está. El líder podemita ha publicado lo siguiente en este tuit. Me confirman que veré a Oriol Junqueras el viernes. Él y sus compañeros deben estar libres. Hay que trabajar duro para desjudicializar el conflicto, defender el diálogo y construir vías democráticas. Creo que eso solo es posible si la mayoría de la moción de censura se mantiene. Pues ya sabemos cuáles son las reivindicaciones de los independentistas, dejarles en libertad a los políticos encarcelados y que se facilite el proceso de independencia, esto para dar el apoyo a los presupuestos. El portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso de los Diputados, Joan Tardá, ha asegurado hoy que su formación está dispuesta a negociar los presupuestos, pero con la condición de que el Gobierno inste a la Fiscalía a retirar las acusaciones por el proceso. PP y Ciudadanos han acusado al presidente del Gobierno de enviar a Iglesias como embajador a la cárcel para negociar con los golpistas el apoyo a las cuentas públicas. Mientras que en su cuenta de Twitter, el diputado de Esquerra Republicana de Cataluña, Gabriel Rufián, ha criticado la visita de Iglesias a Junqueras y le ha pedido que medie para liberar a los dirigentes independentistas presos por su participación en el proceso separatista. Rufián decía lo siguiente. En lugar de ir a presionar a una celda de lledoners para aprobar los presupuestos del PSOE, se puede ir a presionar a un despacho de Moncloa para liberar a 9 demócratas de una condena salvaje, injusta y vengativa. Esto es lo que ha escrito Rufián en Twitter. Hay que decir que Pablo Iglesias ha confesado que ha informado al presidente del Gobierno de este encuentro, pero ha querido dejar claro que no va en calidad de delegado de Gobierno. Por otra parte, Iglesias también ha explicado que tiene previsto llamar o verse en Bruselas, que no tiene previsto, verse con Carles Puigdemont, pero sí va a mantener encuentros con otros dirigentes catalanes presos, como el líder de Juntos por Cataluña y el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez. Iglesias también ha recordado que va a mantener
hoy un encuentro con el portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, y que también le gustaría hablar con el líder del PNV, Aitor Esteban, porque dice que esto tiene que formar parte de la normalidad democrática. Hay que recordar que Iglesias ya visitó al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, a finales del mes de junio en la cárcel de Soto del Real, convirtiéndose así en el primer dirigente de un partido a nivel nacional que va a visitar a uno de los políticos catalanes presos por el procés. Y volviendo a los presupuestos del Estado para el próximo año, decir que no hay una única suma que permita sacarlos adelante. Será suficiente el sí de 170 diputados y no la mayoría absoluta. Y esto podría pasar, por ejemplo, con los apoyos de Esquerra Republicana de Cataluña y el PNV, siempre que vengan sumados a la abstención del PDeCAT. En fin, y nos vamos a la información internacional. Nos vamos además con un episodio sobre el que no paran de llegar informaciones contradictorias, las últimas casi de hace unos minutos. Atengámonos a los hechos y luego vamos a intentar analizar lo que ha sucedido realmente. Al menos 18 personas han resultado muertas y más de